Bienvenida, Juli Cáceres, a Pantalla Partida. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Ala. Queremos contarte que esto es Pantalla Partida, un ciclo de entrevistas que hacemos a trabajadoras de los canales de streaming para poder conocer un poco cómo se hace, cómo es el detrás de escena, poder conocerlo desde las tareas concretas de cada una de ustedes en la producción, en la conducción, en la operación técnica. Y en este caso queremos conocerte. Bueno, Juli, vos sos productora y sos graduada de Éter como periodista. Sos una muchacha patagónica, venís de Bariloche, de esas tierras del ensueño. Así que queremos que nos cuentes, bueno, primero, ¿cómo llegaste a Blender? ¿Hace cuánto que trabajás en Blender? ¿Y cómo es tu tarea concreta, la tarea cotidiana de una productora? Sí, soy de Bariloche. A Blender llegué hace 3 años, me parece, fue 2023, fue previo a las elecciones, me acuerdo de eso. Entré a Blender porque tenía un amigo que trabajaba, era el director del área de YouTube y necesitaban a alguien que los ayudase a hacer los timestamps, que son los timecodes en realidad. En ese momento Blender tenía un solo programa, 2 programas, perdón, pero él tenía un programa diario que era Escucho Ofertas y después tenía un programa los fines de semana. Entonces mi tarea básicamente era ver los programas todos los días, iba al estudio, veía el programa y hacía los timecodes. Yo estudié periodismo, me gustó siempre mucho el aire y el formato radio, en realidad era lo que pensé en un momento que a lo que me iba a dedicar, que era lo que más me interesaba. Y después, bueno, uno empieza a tener los trabajos que puede dentro del mundo de la comunicación. Y cuando entro a Blender era para algo completamente diferente, estaba haciendo YouTube. Y cuando fue, creo que iba a venir Taylor Swift a Argentina, eran los conciertos y a mí me gusta mucho. Y propuse una columna. Propuse hacer una columna en el programa. Yo había arrancado a trabajar ahí hacía, creo que un mes. Y vamos con Juli Cáceres in the table. Nuestra Swiftie oficial. Vamos a hablar del elefante en el cuarto. Ya está. Y a Darío Leti, coordinador de Escucho Ofertas, le gustó la idea y dijo, dale, hacelo. Y la verdad salió bien, les gustó y a fin de ese año me proponen ser productora para Escucho Ofertas al otro año. Yo ya para ese momento me venía metiendo, cuando hay algo que te gusta, medio que intentas entrar de todas las maneras posibles. En ese momento también se había empezado a grabar Esto es Cine, que era una cápsula de cine con Navaja Crimen y Guille Aquino. Y a mí me encantaba el programa que hacían, entonces siempre intentaba meterme, como hacer algo, hacer la lista de Letterboxd de las películas de las que se hablaba y como estar presente, como mostrarles que puedo hacer mucho más que esto y mi idea en algún punto era irme. En algún momento yo me quería ir de YouTube porque no era un área que me conmovía mucho realmente en lo laboral o en lo profesional. Y me ofrecen ser productora al año siguiente. Yo aclaré de entrada que no tenía experiencia en la producción, porque la realidad es que tenía 0 experiencia en producción. Había hecho podcast y un par de cosas más independientes, si se quiere, y más autogestivas, pero nunca relacionado directamente a la producción. Me dijeron que no había problema, que era algo que se aprendía. Y al año siguiente arranqué como productora de Escucho Ofertas y al poco tiempo como productora de Esto es Cine cuando volvió, porque realicé mucho lobby para entrar a ser productora de Esto es Cine porque era un programa que me gustaba mucho. Y bueno, a partir de ese momento empecé a trabajar y este año además sumé Desayuno Intermitente, que también hago producción ahí. En 3 programas, entonces, Desayuno Intermitente, Temprano, Escucho Ofertas, Esto es Cine, estás como productora. Sí. ¿Y en qué consiste específicamente la tarea de producción en el canal de streaming Blender? Varía mucho dependiendo de los programas. Bien. Con Desayuno Intermitente es quizás el que, al ser un programa de actualidad, tenés otro tipo de demanda, si se quiere, que es más informativo. O sea, yo ahora de acá me voy a mi casa, me siento y es armar una grilla de noticias y buscar la información que va a ser más relevante, que uno ya más o menos va conociendo la agenda del programa. Medio que al principio metes básicamente todo lo que encontrás de noticias, sea un anuncio de Toto Caputo, sea un meteorito aparente que está pasando que está cerca de la Tierra.
Después más o menos te vas dando cuenta cuáles son los intereses del programa y cuáles no, tipo las noticias que evitan, que no leen, bueno, listo, no las repetís nunca más. Pero es específicamente para ese programa, quizás es más de búsqueda de noticias, de entrar a portales y armar una grilla bien informativa con la que tengan como material de base. Pero también al ser un programa informativo, la gente que está al frente del programa ya tiene información propia. Entonces, tenés que poner cosas, no tenés que poner tantas. Y ahí quizás también es más producción de invitados, tenés que, postelectoral, necesitamos cerrar a tantos periodistas, listo, de una, yo me los reparto con Luli, que es la otra productora del programa, que ya viene de antes, viene ya desde el año pasado en Desayuno, pero es más eso, es más tipo de la diaria y bueno, después al aire uno tira los videos, en el streaming también lo que tienes que dependes mucho de material audiovisual y de cortes, sea de audio, sea de video. Entonces es buscar los videos, descargarlos, recortarlos si hay que recortarlos y después tirarlos en la compu, que es un montón de veces lo más complicado porque las computadoras son bastante guachas y en un programa, en un canal de streaming que está prendido muchas horas al día, las computadoras empiezan a ser capaz más lentas, entonces también tenés que lidiar con eso. En Escucho Ofertas este año yo me desprendí del armado de la grilla diaria porque entró otra productora, entonces ella está bien enfocada en eso y también es productora de invitados, una gran productora de invitados, José. Y después yo quizás me ocupo más de lo que es organizar las secciones especiales. Desayuno es más un informativo, Escucho Ofertas es más magazine. Entonces tenemos secciones, hay una sección que es, por ejemplo, las puertitas del señor Guille, que es tipo, viene gente a demostrar talentos. Entonces tenés que armar un form en Google y empezar a buscar gente que quiera venir a mostrar talentos, filtrarlos, porque también hay un tema de el tipo de comunidad que se genera en un canal de streaming. Y uno va conociendo a la audiencia que tiene y de una y otra manera vos también tenés que ser un poco el filtro de esa comunidad. Entonces uno ya va conociendo, hay personas que ya sabes que no puedes dejar pasar el canal porque por A o por B hubo momentos de tensión, de incomodidad, hubo veces que las personas que están al aire se sintieron incómodas por alguien que vino a la tribuna a ver algo o dijo algo, hizo algo y entonces uno también tiene que estar ahí en ese filtro. Eso por un lado, después fijarte que lo que vienen a traerte sea realmente entretenido y te pueda funcionar para el programa, porque por ejemplo en la sección de talentos se anota un montón de gente que rapea. Es como cuántas veces puedo llevar un rapero para que se presente en esta misma sección. Como si traje uno la semana pasada, no puedo traer otro. Tal cual. Tenemos Cupido también, que es Cupido, buenísimo. pero con el juego de palabras. Básicamente todas nuestras ideas parten de juegos de palabras. Tenemos a Damian Cook en mesa y su nombre es Cook. Listo. Cupido sonaba bien y hicimos una sección a partir de eso. Pero bueno, es entrar, buscar las parejas, gente que se anota, ver quiénes pueden ir, qué sé yo, y coordinar todo eso. Re divertido. Es bastante entretenido. Y garantizar que si, no sé, mañana Guille quiere entrar con determinada cosa, de determinada manera, o necesitamos un disfraz de esto, y bueno, hay que conseguirlo. Hay que buscarlo. Es medio, al ser magazine, capaz estás más librado a esas cosas que son más inesperadas, pero recontra divertidas. De todo, por eso digo, la productora hace de todo y ahora con el canal de streaming que están las cámaras permanentemente mostrando lo que pasa alrededor. O sea, uno piensa, no hay un detrás de escena, hay cámaras en la operación técnica, en la producción y vos también, vos aparecés hablando también. ¿Cómo te manejás con eso, con el aparecer en cámara, el hablar en ese marco? A mí siempre me gustó hacer aire. Yo hago columna también en Blender, también en otro programa, una columna semanal en el que hablo de cine y cultura pop medio más en general. Pero no me molesta el tema del aire, de hecho me gusta. Lo que tiene muchas veces me parece que es bastante importante diferenciar cuando vos estás en producción versus cuando vos estás en la mesa. Cuando estás en el control y sos productor, como que tu voz no se tiene que escuchar todo el tiempo. Y eso a uno a veces también le cuesta, porque si te gusta hacer aire es como querés meterte y decís tipo, che, este tema sé, quiero opinar.
Y uno también tiene que estar muy atento a, si me meto ahora, corto un momento, y lo más importante es lo que está pasando en la mesa, no lo que nosotros opinamos acá atrás. Entonces es también como aprender a manejar eso y también aprender a identificarlo en los programas. Porque, por ejemplo, en Escucho Ofertas es mucho más factible que vos puedas participar y, de hecho, abrieron ese lugar de esa manera. O sea, la idea del programa está pensado con una producción que participe. Y por supuesto lo mejor detrás de cámara, el equipo Ofertas está timbrando lo mejor de la industria nacional al servicio de sus caprichos y de su entretenimiento. El mejor elenco de la sitcom mundial. Una sitcom de esto quiero ver, del control. Mirá, las historias que hay en el control. Es como otro programa. Es peor que este, pero es otro programa. Claro. Es parte del formato. A Guille le gusta, que es el conductor, le gusta hablar con nosotros atrás de cámara, entonces te habla, te va a preguntar cosas, te hace parte del programa y sos ya una figura más. Una figura más, hasta Juanelo ya es un Juanelo personaje. es una figura en sí misma, es increíble, El operador mejor operador técnico. que existe, en mi opinión, es realmente fantástico lo que hace. Cada uno también sabe qué rol ocupa. Santi, que es el operador de cámara, es más tímido, o sea, tiene más el rol de tímido, por más que no lo es. Entonces en los programas capaz no participa tanto, es más el chiste silencioso, lo suyo. Como que todos somos personajes. O sea, también tiene eso. En ese tipo de programas todos somos personajes y todos cumplimos una función. Pero la función que yo cumplo detrás de cámara en Escucho Ofertas no es la misma que cumple, por ejemplo, en Desayuno, que es un programa en el que quizás no hay tanto para participar. Sí, puedes agregar algo si justo sabes de un tema. A mí me pasa muchas veces que cosas específicas de la Patagonia, justo de eso yo sé. Claro. Entonces ahí capaz hablo, claro, opinás, cuando justo hablaron de un árbol en particular y decís, che, yo de ese árbol algo sé, y aportás. Levantás la mano. Claro, pero después Pero es un equilibrio que hay que encontrar. Sí, y depende esto. Cada programa determina también qué lugar ocupan sus productores, me parece. Porque esto es cine. Navaja pensó el formato directamente para hablar conmigo también. Como momentos en los que sos parte del programa. No soy solo la que está ahí, ayuda a Navaja con, che, bueno, ¿qué querés hacer? Organicemos el programa. Que igual todo ese programa es mérito suyo, es una cosa espectacular. Es simplemente como decirle, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Qué puedo hacer para ayudarte a hacer esto? Claro. Y ya está, hace todo. Pero el programa está pensado para que también yo sea parte de la charla. Siguiente diapositiva, por favor. Y sí, y sí. Hay, de los 81 guiones, hay 82 que son la sustancia. Igual me da mucha paja eso, porque es como hay una línea en común últimamente, sí, que es no tenés no hay ideas originales. No vemos, claro, ideas originales en el cine, se ve mucho. Hace un rato hablabas recién de la comunidad, que la comunidad, sí, sostiene el programa y eso se está viendo en muchos canales. ¿Cómo hacen ustedes para construir esa relación con la audiencia y qué pasa en el chat en vivo? Si le dan bola, si les responden, ¿cómo construyen esa relación? Con respecto a la comunidad, me parece que Blender jugó con una ventaja apenas arrancó, que era que Guille Aquino era la figura principal. Y Guille Aquino ya tenía una base de seguidores previas a Escucho Ofertas y a Blender, que venían del sketch y de Paco Cambiaso y toda la carrera que tiene previa a Blender, que es bastante, y es en el mundo de la comedia. Entonces, él ya venía con una base. Y eso migró bastante el público del sketch. La mayoría fue público de Blender, al menos en los primeros años, al menos el primer año estuvieron ahí. Y sí, quizás el año pasado lo abandonamos un poco más y este año estamos intentando recuperarlo, pero es mucho el hablar con la gente, el sacarlos al aire, que manden mensajes. Uno va encontrando también cosas, algo lindo que tiene, que eso es algo que se replica también de la radio, que hay veces que tenés personajes del otro lado, que hay personas de la audiencia que son personajes del programa ya, que te mandaron 1, 2, 3 audios y ya estás esperando todo el tiempo que te llegue en el audio. El año pasado hay una chica de La Plata que se llama Felicity, que tiene la voz más espectacular del mundo, es súper dulce y cada vez que nos mandaba un audio era recontra graciosa, entonces todo el tiempo queríamos hablar con Felicity y había veces que la llamábamos en vivo.
Como, che, ¿en qué estará haciendo Felicity? Y la llamamos, porque era parte, o sea, es un personaje más. Después tenemos gente que nos manda audios, que hay uno que ahora, que es, por ejemplo, específicamente en Escucho Ofertas, que es un genio, el tipo te manda imitaciones en las que están hablando Macri, Alberto, ¿quién más hace? La otra vez hizo una conversación entera de Macri, Alberto y creo que era de Lía. Todos juntos, hablando a la vez. Y decís como, es un talento increíble, entonces obviamente es parte. Claro. Y los vas sumando. Y después con respecto al chat, sí, intentamos responderle en Desayuno. Es Juli Marini el que habla mucho con el chat y tienen ahí ya un código armado y construido y es muy divertido. Y en Escucho Ofertas la mayoría de las veces soy yo la que les responde o habla con ellos, pero todo depende de qué tan cargado está ese día, digamos. Es difícil eso, estar atento al chat permanente, pero también está bueno esta construcción. Y te pregunto, ¿qué pasa con las redes sociales, ¿no? Que es otro mundo. Si ustedes hacen material específico para las redes y algo que se está diciendo al aire, saben, bueno, esto va a funcionar para hacer un recorte, ¿cómo manejan esa relación? Sí, nosotros tenemos específicamente Escucho Ofertas, Desayuno en este momento no, pero tenemos un CM que está en piso. Entonces, él está viendo y hace los recortes, pero un montón de veces, yo cuando arranqué en producción, cuando arranqué con los timecodes, en realidad ya estaba medio... al mes me hicieron un poco responsable de los recortes de Escucho Ofertas. Entonces era como, che, ¿qué recortes? Elegí 3 recortes más o menos que puedan llegar a funcionar en redes. Y al principio obviamente le pifiás porque tenés una idea de lo que puede llegar a funcionar, que obviamente es recontra subjetivo. O sea, tenés que después ir entendiendo las plataformas, las redes sociales en las que va a salir y también la audiencia que tenés, qué es lo que quieren ver en particular, con qué videos van a seguir viendo y con qué videos van a decir, esto la verdad no me interesa. Y también pensar cuál quizás puede llegar a ser la mejor puerta de entrada para una persona que lo primero que ve de vos es ese recorte, es ese video. Ese recorte en las redes, porque mucho se ve después, en diferido, ¿no? Lo que pasa al vivo, ¿no? Me parece que hay más esto, mirarlo de los recortes que pasa después que el vivo. Este año nos dimos cuenta mucho eso, que este año también lo que pasó es que hay un montón de oferta. O sea, hay muchísimos canales de streaming, cada vez son más, cada vez hay más canales. Estábamos un poco en un momento burbuja y como toda burbuja, vamos a ver hasta cuándo aguanta y quiénes seguimos después de una burbuja, porque también esa es la realidad. O sea, al haber en este momento, hace 3 años cuando abrió Blender, eran 4 canales de streaming y ayer se anunciaron los Martín Fierro del streaming y hay canales ternados que nosotros trabajando en el medio decimos, che, quiénes son, no sabemos de dónde vienen y obviamente está bárbaro que haya un montón de canales, también la realidad es que termina siendo un poco como no sabemos hasta cuándo aguantar, porque tampoco sabés, me parece que esta es una duda que tenemos muchos, ¿cuánto tiene ganas de escuchar la gente? O sea, ¿qué le estamos contando a la gente y qué puedes ofrecer también nuevo? Eso es una pregunta que te planteas. Te planteas todo el tiempo a la hora de hacer el programa, como ¿qué diferencial podemos llegar a tener nosotros? ¿Qué le ofrecemos a la audiencia que puede conseguir acá y no puede conseguir en otro lado? ¿Por qué elegiría además, por ejemplo, en la mañana, que hay un montón de opciones, hay un montón de canales? Bueno, ¿qué estoy haciendo yo que hace que la gente diga, yo quiero escuchar esto? ¿Y a quién le estás hablando también? Eso es recontra importante, identificar cuál va a ser tu audiencia y eso en parte lo haces con las redes sociales y sobre todo usando las herramientas que te dan con eso. O sea, trabajar en YouTube es complicado porque viene con un montón de restricciones, pero a la vez también te permite hacer una lectura mucho más completa porque tenés los números ahí, tenés data que te sirve para analizar. Por ejemplo, nosotros sabemos que nuestra audiencia tiene generalmente más de 25 años, sabemos que son más o menos 70-30, 70 varones, 30 mujeres, que nuestra audiencia tiene eso entre 25 y quizás 45 años. Entonces, bueno, sabes que tu producto
y tus programas van a ir apuntados a eso, porque está bien que vos quieras ampliarte, pero la realidad es que si vos le dejas de hablar a ellos, perdés esta audiencia. Tal cual. Y este fenómeno que vos decías, bueno, está creciendo un montón, y hasta hay Martín Fierro, que de paso te felicitamos. Estás nominada a 3 categorías Gracias, como productora, con 3 programas distintos, así que mucha suerte. Gracias. En los próximos premios. Pero bueno, ¿qué se te ocurre a vos? ¿A qué se debe esta atracción por los canales de streaming desde la visualización y desde el lanzamiento y el surgimiento de nuevos canales? Creo que en un principio era algo diferente, que era una manera de consumir medios distinta, que está bien, te informabas un poco, pero era más un programa de entretenimiento que distendía. Me parece que Vorterix arrancó con esto, o sea, cuando sale Últimos Cartuchos me parece que fue como la puerta de entrada para un montón de personas al mundo del streaming. Y para pensar, hay otra manera de hacer lo que antes entendíamos como radio y que ahora se está transformando. O sea, como que entender que quizás el streaming no era solo en una radio ponemos una cámara, sino que tenemos que pensar un programa en el que uses los recursos que tenés del streaming. O sea, más allá de no es solo que la gente los quiere ver, sino que te quieren ver hacer algo, porque ver hablar a una persona que solo habla es medio un embole, tenés que poder ofrecer algo más. Entonces me parece que hubo una atracción en ese momento de, bueno, estás haciendo algo distinto. Y ahora hay una idea también, me parece, te das cuenta en quiénes están al frente de los programas, en los nuevos programas y en los nuevos canales de streaming. Se llama mucho influencer, se llama gente que ya es conocida de antes, youtubers. Me parece que hay pros y contras, el pro siendo que es gente que vos ya sabes que funciona y ya sabes qué público le está hablando, y que puede que ese público lo traiga, no siempre está garantizado, porque un montón de veces pasa eso, que así como un influencer se pone una marca y no quiere decir que le vayan a comprar porque es de él, que esté en un stream todos los días no quiere decir que toda su audiencia vaya a migrar a ese canal. Pero ya partís de una base mucho más segura, porque sabés que es alguien que le habla a la gente, que tiene un público y que es alguien con quien la gente se siente identificado. Es medio este fenómeno de redes de un influencer, es una persona que te hace sentir identificado o a la que querés aspirar ser, pero al mismo tiempo eso hace que sea mucho más difícil crecer en el medio, como decir, bueno, ir haciéndote desde abajo hasta ocupar ciertos lugares o poder llegar a conducir. Me parece que estamos en esta lógica de redes, también dependemos mucho de los seguidores. Entonces, si vos no tenés determinado número de gente que te sigue en tal o cual red social, y capaz nunca vas a llegar a estar sentado en una mesa haciendo un programa, porque el algoritmo dice que vos no funcionás para eso. Es un poco cruel, la verdad, es bastante cruel la lógica algorítmica, pero bueno, es un poco lo que pasa ahora. Y creo que la atracción por el streaming en un principio era porque era una manera completamente diferente de consumir algo que ya se estaba transformando, que era la radio con cámara, y que ahora es porque se hace mucho y lo que se hace funciona, básicamente. Y la gente empezó a ver que era capaz de hacer un negocio, tener un canal de streaming, y quizás en un futuro se den cuenta que no es tan redituable tener un canal de streaming, porque es un medio. O sea, y eso pasa mucho, hay mucho canal que abre y cierra, porque funcionas con una lógica de medio tradicional. La realidad es que los canales que están más armados, más asentados ahora, son medios tradicionales. O sea, vos tenés jefes y tenés inversores. Y al tener ese tipo de dinámica tradicional de medio, también respondes a intereses. Entonces claro, está sostenido por la lógica de negocios, sí, como un medio de comunicación. Es un negocio de medios. Claro, ¿y cómo se hace para esto, sostener en el tiempo a estos que están abriendo ahora? ¿Y pensás que esta cantidad grande de canales ayuda a la pluralidad de voces, a una mayor representatividad de las distintas problemáticas, intereses, situaciones, o aporta un poco al caos general de tanto ruido y tanta cantidad de medios? Creo que un poco decía todo. Creo que hay una ventaja en la pluralidad de voces y creo que está bueno que existan, así como existe en este momento un streaming oficialista y que tengo un programa pensado para esa audiencia y para ese público, así como hay streamings abiertamente opositores, o sea,
que funcionan dentro de esas dinámicas, me parece que llega un punto en el cual estás hablando un poco de una caja de... Estás haciendo eco. O sea, todos estamos hablando de lo mismo y todos capaz replicamos lo mismo. Y en este momento en el que hay un montón de medios, está buenísimo porque hay más oportunidades de trabajo para todos los que nos dedicamos a esto. Y sí, es verdad, hay más pluralidad de voces. El tema es que también te presenta el desafío de cómo puedes hablar del mismo tema que está hablando todo el mundo de una manera distinta. Y lo que pasó también fue que eso reavivó el debate de, che, ¿cuánta seguridad tienen los presidentes? Claro. Aparentemente México, justamente en México, no tienen mucha. ¿Mucha qué? Mucha Seguridad. ¿Para qué? Paraguayo. Miren, Juli, quería preguntarte, para ir cerrando esta charla tan interesante, esto que decíamos antes de que hay cámaras por todos lados en el stream y parece que no hay un delante de escena y un detrás de escena. ¿Qué sucede en Blender? ¿Qué es lo que hay detrás de escena? ¿Hay un detrás de escena en Blender, la pregunta? ¿Y qué es lo que hay? Sí, me parece que en todos los canales hay un detrás de escena. Me parece que cuando se prende la cámara todos entramos en un personaje, en una dinámica de personajes, incluso los que estamos en producción, en la parte más de operación. Pero el detrás de escena me parece que se ve más por fuera del programa. Como el tema de cómo armamos la semana, qué tenemos para hacer ahora, a quiénes queremos cerrar, necesitamos más columnistas, necesitamos menos columnistas, organizar las secciones de los programas. Y bueno, después, de nuevo, al ser un Blender siempre intentó ser más un medio y no un canal de streaming. O sea, no es, somos un medio que tiene un canal de streaming, no, por lo menos esa siempre fue la idea. Entonces, en el detrás de escena tenés a toda la gente que trabaja en diseño, por ejemplo, que en diseño gráfico tenés a los editores de las cápsulas que se manejan distintas, que tienen otra lógica y otro formato de producción y otro equipo también de producción. Tenés al equipo de comercial, o sea, como que creo que el detrás de escena de Blender, si se quiere, es más eso. Y bueno, después el trabajo que hace cada uno en su casa, porque también la realidad es que cuando sos productor medio que estás trabajando todo el día, porque llegás y decís, listo, ya está, terminó el aire y capaz te tomás un par de horitas, pero después tenés que, bueno, mañana tengo tal sección que tengo que preparar, que necesitan. Hay que comprar sangre falsa porque hay un episodio de Terrifier de Esto es Cine, listo, vamos a comprar sangre falsa, tenés que conseguir esto. Entonces me parece que el detrás de escena es quizás todo el trabajo que haces previo al programa. Siento que en el programa ese detrás de escena se desdibuja. Gracias, Juli, por venir. Juli Muchas gracias por Cáceres, la aquí en Pantalla Partida. Te deseamos éxitos en tu carrera Gracias. profesional. Muchas gracias. Gracias.